Bien, ahora vamos a hablar sobre el MVC o también llamado Model View Control. Es un patrón de diseño de software ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones y sistemas. El modelo o model representa los datos y la lógica de negocio de la aplicación. Se encarga de almacenar y gestionar los datos, así como implementar las operaciones y reglas que se aplican en estos datos. El modelo puede ser una base de datos, una API, una estructura de datos o cualquier otra forma de almacenamiento de información. La clase, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo donde la clase tiene una variable de instancia privada llamada task, que es una lista de objetos de tipo task. Esta lista almacenará todas las tareas. El constructor de la clase TalkList se encarga de inicializar lista de tareas como un nuevo objeto de tipo write. Con esto se hace en el momento de la creación de un objeto TalkList. En el otro tenemos el método addTask, donde se utiliza para agregar una nueva tarea a la lista de tareas. Lo podemos ver acá. Y recibe como parámetro el ID de la tarea y su descripción. Dentro del método se crea un nuevo objeto de clase task y le agrega a la lista tarea. También tenemos el método removeTask, que se utiliza para eliminar una tarea de la lista según su ID. Busca la tarea que correspondiente utilizando el método getTask y si la encuentra se elimina de la lista de tareas. También tenemos el método getTask, donde se utiliza para obtener una tarea de la lista según su ID. Recorre la lista de tareas y cuando las encuentra una tarea con su ID buscado, las devuelve. Si no las encuentra ninguna tarea con su ID proporcionado, pues devuelve null. El método getAllTask, que devuelve la lista completa de todas las tareas almacenadas en la clase TalkList. El método getCompleteTask, que devuelve una lista que contiene todas las tareas completadas, aquellas que tienen su estado de completado establecido como true. Y el método getCompleteTask, que devuelve una lista que contiene todas las tareas incompletas, aquellas que no tienen su estado de completado establecido como false. Vista o view es la parte de la interfaz de usuario que se encarga de la presentación visual de los estados al usuario. La vista recibe la información del modelo y la muestra de manera adecuada, ya sea en forma de texto, gráfico, tablas u otros elementos visuales. La vista no contiene lógica de negocio, sino que se centra únicamente en la representación de los datos, como tenemos en este ejemplo, donde verifica si la lista está vacía usando el método isEmpty, que es proporcionado por la clase list. Si la lista está vacía, muestra el mensaje not found en la consola. Si la lista de tareas no está vacía, muestra el encabezado task en la consola. A continuación, itera sobre cada objeto task en la lista de tareas utilizando un bucle for each. Para cada tarea, obtiene su estado de completado utilizando el método isCompleted y guarda el resultado en la variable status. Si la tarea está completa, se establece el valor de status como X. De lo contrario, se establece como solo entre esos simbolitos. Luego muestra en la consola el estado de la tarea, el ID de la tarea obtenido a través del método getTaskID y la descripción de la tarea obtenida a través del método getDescription. La información se muestra en el siguiente formato, entre corchetes una X, task ID, ID de tarea, descripción y descripción de tarea. Controlador o controller es el componente que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Se encarga de recibir las interacciones de usuario a través de la interfaz
de la interfaz de usuario y procesarlas adecuadamente. El controlador interpreta las acciones del usuario y las actualiza el modelo en consecuencia. También puede actualizar la vista si es necesario. Por último tenemos API, que sería Application Programming Interface, que son como puertas de comunicación entre estas partes. Son como interfaces que especifican cómo las diferentes partes pueden interactuar entre sí. En términos más sencillos, puedes pensar en un API como un conjunto de reglas que permite que diferentes componentes de un sistema hablen entre sí de manera organizada y ayudan a mantener un flujo de comunicación estructurado y permite que las partes del sistema trabajen juntas de manera más eficiente y coordinada. Gracias.